La ingeniería, siempre al servicio de la sociedad, resolviendo los problemas para obtener lo que queremos y lo que necesitamos. A eso se dedican los ingenieros, a resolver problemas. Vino a ser ese puente entre la ciencia y la tecnología, o sea, la ciencia aplicada. La ingeniería de una carriola. O sea, las carriolas tienen un friego de ingeniería porque cada vez son más livianas, más chiquitas, más prácticas. Los científicos estudian el mundo tal como es. Los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. Hablar de progreso, de ideas, de sueños hechos realidad, de luchas, de inventos exitosos y fallidos. Un poquito oxidadas, pero bueno, siempre se puede aceitar el equipo. Con nuestro holograma, tomando café y haciendo nuestro podcast en hologramo llamada. La gente que ni conocía y, oye, sí, el fin de semana tenemos guerra y el dragón, preparen los dragones. Voy a tratar de mirar el futuro de la ingeniería. Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Bienvenidos, queridos amigos divagadores, a su programa Divagadoras Científicas. Primero que nada, permítanme agradecerles por estar aquí con nosotras y acompañarnos en este episodio. Mil gracias por permitirnos formar parte de su vida y compartir con ustedes nuestras divagaciones y locuras. Están en el lugar perfecto para conversar, pasar un rato agradable, reírse un poco y, claro, lo más importante, divagar sobre ciencia. Les agradecemos, como siempre, su apoyo, su participación, sus comentarios que son tan valiosos para nosotras, sus likes. Aprovecho para recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y sin más preámbulo, permítanme presentarles a mis queridas amigas y compañeras de divagación, la mente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Dara? Muy bien, Cele, buenos días, divagadores. Hola, Mari, todavía no te presentan, pero yo ya te saludé. Aquí, ahora sí estamos listos con este tema bien interesante y bien divagador, como todos. Quédense con nosotros y les agradecemos su tiempo y su atención. Y la manzana de la discordia, Mari Legarreta. ¿Cómo estás, Mari? Hola, chicas. Pues miren, aquí esperando este ansioso episodio, como todos nuestros episodios, con su toque, con su café. Miren, ya me lo ando acabando, amigas. Así que hay que apurarnos para que no se me acabe el café, porque qué triste. Pero sí, listo, muchas gracias. Oye, sí, como yo, ese soy de las que se acaban las palomitas antes de la película. Así sentí ahorita tú acándote el café antes del programa. Sí, no, es muy triste. No, tiene uno que ir ahí equilibrando el balance entre café y cuánto queda el programa, pero viene largo, vamos a ver cómo nos va. Igual hasta lo tenemos que hacer dos. A ver, vamos a ver. Y yo soy Selena Espinosa, la Master Mom. Y bueno, desde el microcosmos, estudiando las partículas subatómicas, el ADN, las células, hasta el macrocosmos, abarcando los astros, los agujeros negros, el sistema solar, las galaxias y, en resumen, el universo, el todo. Así es la ingeniería. Siempre al servicio de la sociedad, resolviendo los problemas para obtener lo que queremos y lo que necesitamos. Conocida por ser el puente que une ciencia y tecnología. Un puente que, como sabemos, tiene la función de unir, pero también de separar. Así de enigmática es la ingeniería. Así que seguramente ya leíste el título del episodio del día de hoy. El día de hoy hablaremos de ingeniería, el puente que conecta ciencia y tecnología. Así que quédate hasta el final, ya que es un tema bastante interesante y créeme, te dejará pensando. Esta de sobra mencionar
que nos sentimos bastante identificadas con este tema, Ujú. ya que como dice nuestra introducción, somos ingenieras de corazón y también de profesión. Un poquito oxidadas, pero bueno, siempre se puede aceitar el equipo y volver a las andadas, Pero chicas, eso no ¿verdad? es Volver a culpa la de la vida. ingeniería. Eso no es culpa de la ingeniería, sino de la historia de vida. Pero bueno, intentaremos dar respuesta a varias preguntas. O quizás ampliaremos tus dudas para que te pongas a investigar. Pero sobre todo las preguntas principales rectoras de este programa van a ser ¿qué es la ingeniería? ¿Cuál es su historia? ¿Y cuál es su futuro? Así que prepara tus bebidas favoritas y acompáñanos a divagar, porque comenzamos. Vayamos entonces con el fruto prohibido, con la manzana del conocimiento y de la discordia. Cuéntanos, Mari, ¿qué es la ingeniería? Pues vamos arrancando aquí nuestro cohete. No sé ahora qué vamos a usar porque ya nos quitó Aran el cohete, pero bueno, vamos a ver qué le toca. Cuál va a ser nuestro nuevo diseño. Pero bueno, empezando por el principio, como nos gusta, estudiando. Aquí, acuérdense, muchachos, de que jóvenes divagadores, que uno aquí no está inventando el hilo negro, ¿no? Nosotros jalamos de todos los recursos, de todas las fuentes que creemos que son buenas y les traemos el conocimiento muy a nuestro estilo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues coméntenos si sienten que hay algo que aclarar, aclárenlo, que al final del día aquí estamos para aprender todos. Entonces, bueno, tratando acá de investigar el inicio, el concepto de ingeniería, en realidad me parece, me pareció sorprendente el hecho de que nunca me había puesto a buscar una definición. No recuerdo si alguien antes de inscribirme a la ingeniería o durante el inicio de la ingeniería, algún profe nos puso a buscar definiciones o algo, no lo recuerdo. Y dije, caray, mira, creo que estoy entendiendo más la parte de ingeniería y qué es. Que a veces no somos tan conscientes de la juventud, ¿no? La juventud a veces es mucha energía, pero a veces no te ayuda tanta energía, te desenfoca mucho. Y con la vida, con lo que te va pasando en la vida, pues vas aterrizando ideas, vas madurando conceptos que te caen, ¿no? Como en el momento. O los entendías en aquel momento de una manera y ahora los entiendes de otra manera. En la vida en general, amigos, yo estoy filosofando en general. Pero bueno, buscando la información sobre ingeniería, y veníamos hablando mucho de ciencia y de los científicos y de la investigación, que era más bien como hacia donde yo había dirigido mis esfuerzos de manera personal. Y luego viene este tema, que sí es de ingeniería, y me topo con esta frase, me la topé en un video, tengo todo aquí, las fuentes o sea, están ahí, no es nada inaccesible, que decía yo, ay, qué padre está esto del Google, porque imagínense si no nos hubiéramos tardado unos 2 semanas en investigar esto, entonces gracias Google y sus ingenieros, por supuesto. Digo yo, wow, eso es muy bueno, ¿no? No somos personas que estudiaron algo con periodismo y esas cosas, pero esas nuevas herramientas donde los ingenieros han intervenido nos permiten tener estos alcances. Eso me gustó. Entonces, bueno, viendo un video de nuestra máxima casa de estudio de la UNAM en YouTube, mencionan una frase y dije yo, wow, eso es. La frase es, los científicos estudian el mundo tal como es, los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. Es de Theodore von Karman. Él es un ingeniero, sí, es un ingeniero de origen húngaro, nacionalizado estadounidense, porque claro que los estadounidenses agarraron, ya saben, ven talento y ahora, entonces es de Budapest, de Hungría, pero nacionalizado estadounidense. Entonces yo vi esa frase y dije, wow, sí, totalmente. O sea, la ciencia estudia y trata de explicar el entorno, la naturaleza, lo que ya está. El ingeniero usa ese conocimiento, usa esas situaciones para hacer algo. Entonces dije yo, wow, sí, esa frase tiene que ir ahí en la ingeniería. Y bueno, la definición
por la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, dice que la ingeniería es el conjunto de conocimientos orientados a la invención, están inventando, y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. Esa es ingeniería. Y también dice actividad profesional del ingeniero. Entonces, bueno, ¿quién es el ingeniero o cuál es la definición de ingeniero? Ingeniero es persona con titulación universitaria superior que la capacita para ejercer la ingeniería en algunas de sus ramas. Y otra definición es una persona que discurre con ingenio las trazas y modos de conseguir o ejecutar algo. Ese es el ingeniero. Bajo esa situación, eso es lo que dice la RAE, amigos. A mí no me crean, créale a la RAE. Y en esa definición y bajo las situaciones que nosotros hemos visto, definitivamente un ingeniero, creo que no necesitan títulos todos los ingenieros, o sea, nos hemos inventado esa parte de títulos, pero hay gente que es ingeniero nato, natural, por situaciones de la vida, Exacto. desarrollan Empírico, habilidades, intereses, y habemos otros ingenieros que nos tenemos que empujar a nosotros mismos a llevar la parte de la ingeniería. La ingeniería es una disciplina de carácter técnico y científico. O sea, la ingeniería centra situaciones y trata de resolverlas utilizando lo que tenemos. En el caso de la definición en la británica, la ingeniería la define, me gustó esta más que la de la RAE, la verdad. Nos define la aplicación de la ciencia a la conversión óptima de los recursos de la naturaleza para los usos de la humanidad. Entonces es el uso, aplicación del conocimiento y convertirlos en algo para que la humanidad lo utilice. Sí. Entonces esa concuerda más con la frase que dijiste. Ajá. O sea, de lo que ya está, lo natural, y usar el recurso natural y hacer algo generalmente en pro de la humanidad. Ajá, sí, sería la situación, pero bueno, hay sus situaciones, ¿no? Y la palabra ingeniería, me topé dos situaciones, dice que viene del latín ingenium, vaya, ahí igual tampoco necesitamos tantísimo, ¿no? Sí está como muy directa, pero la raíz proviene en cuanto al español, pues de ingenio, ¿no? Ingenio, ingeniería, ingenio. No nos rompimos la cabeza definiendo aquí la ingeniería. Y creo que es muy preciso, es muy precisa la situación, es de ingenio, amigos. Y dice que es de ingenium, el latín ingenium, que puede traducirse como producir. Y en el caso del inglés, sí viene de lo que es la palabra engine, ¿no? Que es engineering. Y que al final del día, aparentemente, yo no soy lingüista, ni sé mucho de eso, pero así, aquí sí necesitaríamos un experto en latín y lenguas y demás, pero y no. etimologías. Sí, nos tenemos que conformar con lo que nos alcanza, amigos, conmigo. Entonces, el engineering al final del día también viene, ellos mencionaban más como la palabra, era también de latín, yo ahí fue donde me quedé pensando si era ingenium y la otra, espera, ingenerare. O sea, ellos vienen que del gin es ingenerare. Entonces ahí se quedó entre ingenium e ingenerare, que también significa crear o producir. Al final del día sería eso, crear o producir. Ya sí, ahora sí que ya sí el español y el inglés se arreglan. Qué chido, porque siento que tienen lo mismo, nada más que ahí no, como yo no sé de estas situaciones, pues quizá alguien con más conocimiento nos podría dar más detalles, pero bueno, no. Pero al final del día es crear, producir o idear. Esa sería la raíz o la definición de ingeniero o engineering o engineer.
Entonces, bueno, en el caso de la ingeniería, ya pasando como a la parte de trabajo, que yo en realidad me quedé pensando y dije, yo creo que cuando yo decidí estudiar ingeniería, mucho fue porque pues me gustaba lo de la química, el laboratorio y pues era lo que había por ahí. Mi papá también es ingeniero, mi papá estudió ingeniería. Entonces también uno ahí dice, pues yo también quiero ser ingeniero, mi papá es ingeniero. Entonces, sí, yo también quiero ser ingeniero. En realidad no sabía a lo que me estaba metiendo y creo que si hay una situación que define al ingeniero, es la resolución de problemas. O sea, el ingeniero es un solucionador constante de situaciones, sí, también de ideas y de diseño, pero siempre es estar buscando la manera de resolver una situación, un problema, algo. Entonces creo que ese es como la situación del ingeniero, a donde se va a enfocar el ingeniero. Es un solucionador de problemas todo el día, todos los días. O sea, cuando parece que ya está como bien, siempre algo por ahí se ha de mover, algo hay que darle mantenimiento, algo hay que diseñar. Y pensando en la diferencia entre ingeniero y científico, en el caso de la ciencia, me parece que la ciencia pues es el conocimiento. Y en cuanto al conocimiento, no nos, el científico no escatima tanto en gastos, vaya, hay que estar bien con los recursos, ¿no? Porque todos dependemos del modelo que tenemos en cuanto a el dinero y recursos. Imagínense haber sido un científico, un ingeniero en tiempos antiguos donde no había, o sea, la gente lo hacía como, no sé, por diversión. Ya que nos cuenten un poco más de la historia, ahí que nos va a compartir Dara, vamos a ver cómo arrancó todo esto, ¿no? Y porque dije yo, es que yo creo que todos solucionamos problemas en la vida diaria, todos. Pero siento que el ingeniero es ese metichón que dice, ay, está esta situación, creo que lo podemos resolver así. O hay que hacer esto. O sea, nadie le preguntó ni nada, pero entonces ahí entra ahí es donde entra la personalidad de alguien que tiene esa naturaleza de resolver problemas, de que le gusta esa situación. Sí. O sea, digo, hay veces que uno tiene que resolver porque tienes que resolver. O sea, no te queda opción. Le tienes que entrar. Pero hay otra gente que dice, ay, mira, yo quiero torear ese toro. Y el pinche toro está allá lejos, pero tú quieres ese toro. Ese es el ingeniero, el que tiene que ir a torear ese toro. Sí. Entonces, en el caso del científico. Como Mahoma, ¿no? Si la montaña no va al ingeniero, pues el ingeniero va a la montaña. Ese es el ingeniero. Ese es el ingeniero, el que se quiere ir a topar la bronca. El ingeniero, la dificultad. Sí, sí. Ese siento que es el espíritu del ingeniero como desde muy adentro. Creo que es una naturaleza del ser humano que se ha manifestado hacia lo profesional sí, porque lo hemos hecho, sí. O sea, me sorprende que luego damos por sentado que las cosas les hemos puesto nombre, pero, o sea, vienen de toda una situación y luego las clasificamos y luego le ponemos nombre. Entonces, alguien empezó con sus broncas, alguien quiso resolver problemas, pues a ver, el ingeniero, díganle. Y entonces ya, no, pero hay que darle un título. Entonces, no. Que pase. Y habrá gente muy natural, es lo que les menciono, hay gente que es muy natural y yo creo que lo he visto en la carrera, lo he visto en los trabajos, que dice, es muy natural su profesión y lo que hace. Sí. Y yo en mi caso, por ejemplo, sí siento que me empujé a caber o sea, sí me esforcé un poco por completar un perfil de ingeniero, que está bien también, sigo siendo ingeniera, o sea, mi título... Sí. Es válido, pero me gusta también, incluso, no sé si han visto que creo que eso pasa mucho en trabajos cuando uno llega recién titulado, y lo habíamos mencionado, donde hay gente que tiene muchos años de experiencia en el lugar, en las máquinas, en el producto, y por supuesto que tú llegas de afuera, ¿no? Entonces llegas y hay gente que ya sabe más que tú, pues por la experiencia, y también son ingenieros, o sea, a su manera, a su medida, que tenemos que acomodarnos por capitalismo y por para dónde cederle el dinero, lo que ustedes quieran, pues bueno, sí, pero nadie le va a quitar la experiencia a la otra persona. O sea, creo
que dentro de las situaciones de trabajo habría gente que por los años de antigüedad puede hacer el trabajo de un ingeniero, o sea, por la Sí. experiencia. O sea, yo no Sí, lo sí. cierro a un título. Que les decía Pero yo que bueno. eso me pasó en papelera, cuando hice las residencias. Sí, sí, Los sí, cierto. operadores, o sea, yo iba y platicaba con ellos y, no, ahorita va a fallar la máquina, así. Y el ingeniero haciendo sus cálculos y todo. No siempre, ¿verdad? Pero sí se me hacía muy bonita esa parte, de que a fin de cuentas todos tenemos, si te enfocas mucho en un proceso, en un sistema, en algo y lo estudias, va a llegar un punto en que no necesitas un título, nadie lo va a conocer como tú. Exacto. Oye, pero también ahorita que Sí. decías lo de el ingenio, en la vida cotidiana me sentí muy identificada porque mi esposo y yo somos ingenieros, pero él es ese que tú dices, él es nato, él es Nato. resolutor de problemas Sí. y así, y algo que me daba mucha risa, porque él me da mucha carrilla, la ingeniería de una carriola. O sea, las carriolas tienen un friego de ingeniería porque cada vez son más livianas, más chiquitas, más prácticas, tienen un friego de Sí. brochecitos. Y pues yo no sabía montar la mendiga carriola. Y yo ahí luchando, y luego mi esposo, a ver, ingeniera, a ver, usa observación, yo soy ingeniero, y yo, ay, pues me picó, ahora la armo, y pues ya la armé. Pero sí, Sí. eso tienen la cualidad de ellos así como que más, Sí. nata. Ujú. Sí, 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 sí. Y a veces incluso yo me empujo un poco a hacer cosas de, a ver, tengo que figurar cómo Sí. funciona esto. O sea, igual y nada tiene que ver con la vida, pero es como, Sí. uy, ya cierta naturaleza. Pero sí veo gente que es muy natural y yo sí me siento una persona que se formó, Sí, yo también. que Sí. se empujó. Sí, Y está yo bien, creo es muy bueno. que pasa este efecto de que es como que la ingeniería y luego el apellido, o sea, ingeniería química. No, yo con el apellido. O sea, Sí, como sí, que fíjate. acuérdense, pues porque yo, o sea, yo siendo Sí. ingeniera química, si le quitas el química y ingeniera nomás, yo no sé nada de ingeniería mecánica o muy poco, no sé Ujú. nada de ingeniería industrial, no sé nada de ingeniería genética, pero entonces es bien importante cómo fue evolucionando hasta Ujú. llegar a las ingenierías con apellidos, o sea, ya, Oye, aunque me acuerdo ingeniera química, cuando una vez que viajamos para un proyecto, ¿te acuerdas, Mari? No, hombre, hay un mecánico que sabía más que nosotros de química. De química. Ay, una qué vergüenza. oso, muchachas, pónganse a Sí. Sí. estudiar. Y estábamos en un invernadero y a ver, ¿qué químico? Y el mecánico, tal, tal. Contestaban es que nosotras. ¿Verdad? Bueno, quería lucirse aparentemente. No. Saludos. Saludos, Saludos a los amigo. mecánicos. Les amamos, Amigos. les queremos demasiado. Sí, 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 mi son esposo es chidos los mecánico mecánicos. también. Manches, sí. saludos a los mecánicos. Pero sí, Que sí, ya sí. nos O sea, ha hay ayudado a gente. resolver problemas. Mira. Sí, también. Nos ha ayudado. Gracias, amor. Nos ha ayudado. Sí, sí. Sí, es muy interesante esa parte. Hay gente que es muy nata, que es muy natural. Ya vemos otros que hay que empujarnos a la vida. Y eso, lo que dice Darani, cómo hemos tenido que especializarnos y cuando ya, me imagino yo que en el futuro, que también nos va a compartir Cele, ves todavía esa ramificación más especializada. Pero bueno, ha sido de acuerdo a las necesidades de nosotros. Al punto que iba en cuanto al recurso, porque se necesita. En el caso del científico, el científico no escatima. El científico tiene que ser abundante en su recurso, o sea, se le tiene que meter dinero al conocimiento, que de hecho haciendo esa reflexión entre ética y moral, ¿no? No sé qué sería más, creo que moral, en cuanto a que hay que meterle recurso al conocimiento. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos el acelerador de partículas, tenemos el telescopio John, ¿cómo es? Webb. Y todo esto cuesta James Webb. muchísimo recurso. James Webb. Esto cuesta muchísimo recurso. Y digo, y es que la humanidad no siento si lo estamos creciendo de la manera adecuada. O sea, vaya, yo quién soy, ¿no? O sea, pero siento que quizá deberíamos de equilibrar, eso es mi opinión, ¿eh? Pero siento que también el hombre tiene la inquietud de conocer. O sea, así como tiene la inquietud de ingeniarse y resolver problemas, también tiene la inquietud de saber y también hay que pagar el precio del conocimiento. Pero bueno, al punto a que voy es que en el caso del científico, el científico no escatima en cuanto a recursos. O sea, tú no sí tratas de ahorrar, porque siempre vamos a tratar de ahorrar, pero le meten bastante billete a la investigación que puede llevarte a algo muy bien. Para mí todo el conocimiento es conocimiento. Si a ti tu tesis te dio que no era la hipótesis, es muy aceptable y es conocimiento.
pero pues le metiste recurso, o sea, Sí. y que siento que el Sí, lo que ingeniero... decíamos de que las hipótesis refutadas también valen, o sea, por ejemplo, Sí, puedes sí. tener una super investigación y tener la hipótesis de que un meteorito va a impactar la Tierra en tal hora a tal año. Y si me la refutan, bienvenida. O sea, gracias por refutármela. Entonces, acuérdense que las hipótesis refutadas también son bien importantes. Así es. Sí, para mí tiene valor, pero el costo, ¿no? El costo monetario, estoy hablando de dinero, Entonces, Ujú. el científico, lo que le tenga que meter Le para mete. probar y para, sí, para dar con el conocimiento, le metemos billete. Y en el caso del ingeniero, la verdad es que si vas a considerar un buen ingeniero, es ese ingeniero que se acomodó al costo. O sea, entre más te codo. ahorres, Que lo redujo. sí, Que lo El redujo. regio. o sea, ahí es donde el ingeniero, o yo creo que sí vas a resolver problemas, pero ¿a qué costo? Y es manejo de costo de dinero y de material, ¿no? Que al final del día son un poquito dependientes uno del otro, ¿no? Si usas bien el material, aprovechas el material, bajas el costo, o sea, pero sí siento que hay todo este equilibrio. Para el ingeniero siento que carga con esta parte de meter el conocimiento que los científicos están haciendo, ¿no? Como en esta nube, todo lo que se está creando conocimiento, el científico solo lo echa, ahí órale, y lo tiene que cachar un ingeniero, y ya el ingeniero con ese conocimiento, y luego también tiene que entrar la parte social, porque también tiene que considerar Sí. la necesidad en la sociedad, ¿no? Que haya un problema en la sociedad, y si no hay un problema, pues, o no hay una necesidad, ahí estarán los de marketing para crearla. O sea, creo que eso pasó, por ejemplo, con un celular, ¿no? Sí. Vamos a hablar de un celular, ahorita ya es parte de nosotros, pero no era una necesidad, ahorita creo que ya la es. Sí, antes Yo vivíamos sin consideraría. ellos. Salías y no te sentías Ajá. mal ni nada. O sea, ahora dices, Ujú, no ujú. traigo mi celular, me siento insegura. Si algo Ajá, se ajá. ofrece. Y digo, exacto, y entre la sociedad y el marketing y lo demás, ya tenemos una necesidad, entonces Ujú. entre ese mar de conocimiento, ¿no? Que tuvieron que bajar para lo del celular, crear la necesidad de que la gente tenga que comprar y consumir eso, más que todo quede a bajo costo, amigos. O sea, el sí. ingeniero tiene que Sí. cargar con esos tres aspectos, mezclarlos y tratar de hacer su trabajo y resolver su situación. Entonces dije, mira, estos ingenieros les encantan los problemas Ujú, y, sí. y resolverlos es parte de, o sea, si eres Sí, que yo había ingeniero, escuchado que, pues siempre la verdad, sí hay esta cultura como de que, ay, los ingenieros, son los que más tienen el mejor sueldo, ¿no? Pero una vez como que un gerente de una empresa estaba dando una conferencia y dice, sí, pero ¿sabes cuántos millones me he ahorrado por lo que hizo ese ingeniero? Entonces, pues es como que andan ahí tratando de ahorrar y la verdad es, pues está respetable, o sea, uno que no sabe mucho sí. de economía, pues. Sí, o sea, es interesante que tiene que mezclar estos tres mundos porque también se topa con costo, pero también hay leyes, ¿no? Porque me acuerdo de, por ejemplo, todas estas situaciones de leyes ambientales, entonces Claro. tienes que Sí. ver entre que tienes el conocimiento y la manera que vas a hacer algo, tiene que ser financieramente posible. El científico no cuenta tanto con eso. El científico no nos aventamos ahí nanopartículas que difícilmente van a llegar por costo, por tiempos, Ujú. a una producción industrial, pero es interesante y es bonito Sí. saberlo y qué bonito hay su formación de cristales perfectas, sí, Ujú. pero industrialmente o sea, en cuanto a finanzas, el ingeniero sí tiene que considerar eso, el científico no tanto. O sea, del ingeniero sí es parte de una situación a resolver, del científico fue, conocimiento valioso, ¿sí me explico? A él sí se lo valoran, al ingeniero, no, amigo, ¿qué te pasa? O sea, no es Sí, costeable. en escala laboratorio está muy bonito y todo, pero ya en escala Ujú. industrial vale la pena. Tienes el recurso, el Eso. dinero. Ujú. Ujú, ujú. Entonces creo que es eso. Plus, que tienes que respetar o tratar o resolver que el impacto también social que va a tener, ¿no? Entran leyes que tienes que considerar y demás. Entonces ahí está el ingeniero maniobrando con todas esas situaciones. Y son muchos, ¿no? Son muchos ingenieros participando. Y yo me imaginaba, yo decía, es que imagínate desde el minuto uno que al ser humano se le ocurrió hacer algo, porque incluso
yo echándole flores a la parte de materiales, ¿no? Pero pues a mí me ha gustado, me interesó mucho la parte de materiales porque yo dije, pues una Sí. cosa es aquí, ¿no? Una cosa es la idea que tienes, ¿no? Voy a resolver un problema, necesito ciertas situaciones, pero no existe aquí en el mundo, o sea, esa propiedad, no hay un material que cumpla con esas características, entonces necesito producirlo, ya alguien investigó, ¿no? Ya se creó la ciencia, pues entonces el ingeniero le tiene que dar materia, lo tiene que materializar a gran escala, digo, se vuelve desde el minuto uno. Y yo pensaba, yo dije, imagínate lo más sencillo, quizá la taza, ¿no? Y así muy sencilla como la ven y muy bonita, pues tiene su ingeniería, ¿no? Desde el inicio, desde que la arcilla, no, pues desde que alguien descubrió, ¿no? Mira, la arcilla tiene este efecto, se puede hacer esto con la arcilla. Sí, muy bien, qué chido, ahí está el conocimiento. Ahora házmelo a escala. Ahí es donde entra toda la parte de ingeniería, desde dónde está la arcilla que necesitas, todo eso es resolver problemas. ¿Dónde está la arcilla? ¿Cómo la voy a resolver? ¿Cómo la voy a transportar? ¿Qué maquinaria necesito? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cuánta puedo sacar de ahí? Y luego vienen las leyes, que hay que cuidar la parte de ahí ambiental y que no sobreexplotar y cumplir con lo mínimo necesario, por supuesto. Pero ahí Que está el ingeniero diseño y resolviendo. Ahí está el que si ingeniero transfiere el resolviendo. calor y que tanto te lo mantiene caliente. Y es un mundo para Ándale, hacer sí. simples artefactos. Sí, Ahora entonces ya imagínate, entraste con ya la más materia especializados. prima. Sí. Exacto, y eso es una taza, sí. Entonces ya resolves, que ahí es donde entra, por ejemplo, que entran las disciplinas, ¿no? Los de materia prima, pues casi siempre son los químicos, ¿no? Somos los que trabajamos un poco con la parte de materias primas. Luego viene, sí, ya tienes la arcilla y la cosa, ahora almacénate la arcilla para que no se te haga fea tu arcilla, para que cuide las propiedades. Y luego Sí. viene la otra parte de la ingeniería de prodúceme muchas de estas tazas iguales con a tiempos, y todo eso es un ingeniero, ¿eh? A tiempos, las máquinas que las están haciendo, que también las tienen que mantener andando los Sí, son muchas ingenieros, disciplinas. sí, todas ahí acompañándose, todas, Y o sea, sin es todo un, defectos, ¿eh? La calidad ahí. El Sin industrial defectos. es el de los tiempos y movimientos, o sea, de estar haciendo las cosas más rápido. El de materiales. Los sí, químicos también trabajamos en calidad mucho. también sí, es verdad. Sí, entonces toda la ingeniería detrás de una taza, pues de una sencilla taza, y luego ya distribúyela, ¿no? O sea, también eso ahí está la logística y que llegue a los lugares. Todo tiene su talento, también la parte de finanzas, de administración, de ventas. O sea, se vuelve una célula, o sea, se vuelve un trabajo conjunto de todos, pero creo que a veces no nos llegan las cosas tan así, mira, aquí está en la tienda y lo agarro, y sí se pierde un poco todo el trabajo detrás, todo el estrés detrás para que las cosas lleguen. Y en todo ese camino fueron muchos ingenieros de muchas disciplinas resolviendo problemas, porque a eso se dedican los ingenieros, a resolver problemas. Y entonces, bueno, a diferencia del científico que les digo que más bien pues es conocimiento, ¿no? Va descubriendo el mundo. Y me llamaba la atención que para ahora, ¿no? Hoy en día, una manera de llegar a ser científico es primero pasar por la ingeniería. O sea, primero pasas, te Sí. titulas como ingeniero y luego ya vas y Sí. Es te como enfocas en la el... presciencia. Que se me viene mucho a la Ajá, mente, sí. Mari, los memes que andaban de moda de que era la mamá así ay, mijo, tú que eres ingeniero. A ver, ¿por qué no prende la tele? Ay, mijo, tú que eres ingeniero. ¿Se acuerdan? Así como de cosas bien sencillas, o sea, de problemas muy sencillos. Como que la mamá, ay, tú que eres ingeniero, resuélveme ese problema. Están muy padres. Sí. Sí, bueno, pero bueno, ese era el comentario. Yo creo que aquí ya con eso es suficiente. Nada más ahí en el camino, en lo que estuve viendo esto, me llamó la atención una señora que me gustaría luego quizás hacerle su episodio. Se llama Radia Perlman, que es ingeniera en redes y ella ha jugado un papel clave en el crecimiento y el desarrollo de Internet, que también va a ser un episodio más adelante. Y bueno, ya de ahí lo único que me queda mencionar es como
todas estas ramas de ingeniería que tienen su propósito, incluso nada más en todo lo que nos rodea, pues están los ingenieros por ahí, que los militares en su momento, que fueron aquellos que, pues ya saben, para defender, porque antes, o sea, no había un título de venga aquí, titúlese de ingeniero militar, pero había gente que estaba haciendo estrategias, construyendo barreras, construyendo murallas para proteger. Ahí es ingeniería. No tenían título como tal, pero son ingenieros. Entonces vienen ingenieros civiles, en caminos, navales, aeronáuticos, telecomunicaciones e informática, que son los más que andan de moda ahora, los químicos, los de minas, los de geología, los petroleras, la industrial, la forestal, la genética, la electromecánica. Aquí vienen ya las especialidades, esas que les digo, que ya se vuelven muy electromecánica, mecatrónica, biomédica, o sea, ya son muy específicos. Sí, en por ejemplo, a mí, situaciones Mari, me a impacta resolver. mucho que ahorita, por ejemplo, el electromagnetismo, los semiconductores, todavía está muy como en estudio, ¿ven? O sea, es ciencia, muchos científicos andan en eso, pero no hay como tal una ingeniería electromagnética o electromecánico, magnética, química o ingeniería en semiconductores o cosas así, ¿ves? Entonces, ¿cómo ha pasado todo este tiempo y ahorita en las que estamos? Pero no quiere decir que son definitivas, o Van sea, a seguir surgiendo. siempre los ingenieros, el tipo de problema que hay que resolver, Sí. o hay una manera más ingeniosa de resolver un problema, vamos a ver Sí, o sea, sí depende como del problema. No, pues usted le ponen el apellido, diría Ándale, Darani. exacto, Sí. sí. Y ya, mi último comentario, cierro con eso, que lo saqué de una de las fuentes, pero no me acuerdo de cuál, amigos. La ingeniería ha tomado un papel muy importante en nuestros días. Vivimos en un mundo artificial, donde nuestra vida es más larga, más cómoda y placentera. Este mundo es producto de la actuación de los ingenieros. Así es. Wow. Así Un es. cierre muy Sí, impactante. está muy, wow. Muy impactante, más bien. Sí, ¿no? Sí, Sí, o de sea, verdad. sí, realmente estamos en un mundo artificial que nos hemos hecho a punta de ingeniería. Entonces, gracias a todos esos ingenieros. Muy bien, muy Listo. interesante el aporte, muy inspirador, y sí, nos deja pensando. Entonces, bueno, vamos a ahondar con lo que tú comentabas en la historia de la ingeniería. Así que ahora vayamos con la planificadora número 1, la conquistadora, que por cierto no busca conquistar el mundo, no, porque eso no es suficiente. Escuchemos el aporte de la conquistadora del espacio, la colonizadora de mundos y de las redes sociales, la mente maestra. Así que asómbranos, Dara, con tus habilidades de storytelling y cuéntanos la historia de la ingeniería. Bueno, muchachos, pues miren, hice el esfuerzo, la verdad, ¿eh? Hice una reseña muy breve, divagadores, muy breve. Ya saben que aquí nos gusta Como la la palabra historia brevísima. Sí. Sí, como el señor Hawking, pues para no extenderme y dar un repasito, así muy general, juntos de esta apasionante historia de la ingeniería. Que está bien apasionante, hablar de esta historia es hablar de progreso, que a mí tanto me gusta, de ideas, de sueños hechos realidad, de luchas, de inventos exitosos y fallidos. Y pues en estos 10, 15 minutos vamos a conversar cómo hemos pasado de herramientas ancestrales al Internet. O sea, si mis 15 minutos se pudieran resumir en una frase, de herramientas ancestrales a Internet. Y en realidad no hay un acuerdo de cuándo se empezó a llamar ingenieros a las personas que usando su ingenio resolvían problemas. Pero ya saben que yo pues hago lo que me da mi gana. Entonces yo le voy a llamar ingeniero a todo aquel que haya aplicado el ingenio para resolver un problema y pues haya pasado la historia. Así que no se enojen, como en su tiempo a los científicos, que pues ya, yo decía desde que ya hacen observaciones, para mí ya son científicos. Empezando porque hace mucho pues no había tantos estudios de utilidades de materiales o de aplicaciones, o simplemente pues todas las ideas eran originales porque pues estamos empezando, ¿verdad? O sea, les estoy hablando literal de hace 2 millones de años. Pero bueno, como ya les mencionó Cele, la ingeniería vino a ser ese puente entre la ciencia y la tecnología. O sea, la ciencia aplicada, la hora de la verdad, y desde la prehistoria hasta nuestros días se ha convertido en uno de los índices de progreso más utilizados por los pueblos, las tribus, las civilizaciones, las ciudades, pues dependiendo de la etapa de la historia en la que estábamos. O sea,
a lo mejor en una tribu tener la lanza era el invento de aquellos tiempos. Oh, esos tienen lanza. No, pues yo hago la flecha. La rueda. Y así, entonces, ajá, entonces, no, estos están bien adelantados, ya tienen rueda. Entonces, pues se ha ido adaptando hasta llegar a tecnología, que también ahí, pues no hay un acuerdo de cuándo ya son tecnólogos, porque les digo, para aquellos tiempos una flecha era tecnología. Entonces, si me refiero como a tecnólogos, ingenieros, pues no es como que fui y vi que tienen un título, ni escuelas había, pero a eso es a lo que me refiero, ¿ven? A su manera de usar el conocimiento, las ideas para crear, para resolver problemas. Entonces, en realidad, la palabra ingeniero apareció en la Edad Media para designar a los constructores de artefactos de todo tipo. Estoy hablando nomás de la palabra ingeniero, ¿eh? Acuérdense que hay ingenieros desde siempre, no sabían que eran ingenieros, pero aquí sí les vamos a decir ingenieros. Y pues tristemente, mayormente eran artefactos de guerra. Si recuerdan, Mari en uno de los episodios, en el 4, mencionaba, es que cuando hay guerra el gobierno sí le mete todo el recurso, y sí es verdad, o sea, muchos de los avances tecnológicos de la ingeniería ha sido en base a la guerra. O sea, miren, queremos ganar, pues eso, pues yo creo por eso el primer ejemplo que se me vino a la mente fue una lanza, una flecha. Y el otro, no, pues yo te saco la ballesta aquí, pues yo mira la resortera. Entonces, de verdad que la guerra ha inspirado muchos cambios ingenieriles, o sea, como historia. Y ahorita la verdad también sigue siendo así. Pero la verdad yo no soy, yo no apoyo la guerra en ninguna de sus, ¿cómo se dice? Presentaciones. O sea, ya sabe que pues la guerra contra Rusia que está ahorita, que la guerra contra el narco, que la guerra, o sea, la palabra guerra a mí me causa, usándola en ese sentido, o sea, letal, o de pues matar humanos, a mí nunca estaré de acuerdo. Pero en la historia, en el artículo que leí, ahorita les digo el nombre, manejaban como que la ingeniería siempre ha tenido el uso práctico y el uso como mágico. Entonces, en este uso mágico, la verdad, yo sí soy bien fan, o sea, de series como Game of Thrones, que si los bárbaros, que si Last Kingdom, y cómo se peleaban ahí entre que los bárbaros y que los cristianos y los romanos. O sea, se me hace muy interesante como historia, pero la verdad no soy, ¿cómo se dice? Advocate, como pues de la guerra. O sea, no me gusta apoyar ese tipo de cosas. Pero también, por ejemplo, en los videojuegos, yo soy súper fan, o sea, sí, la verdad, bien viciosa, de Clash of Clans, me la pasaba jugando. La verdad, tenía un vicio, muchachos, que llegué a tener, bueno, si son fans me entenderán, o si juegan, tenía como 5 villas y yo andaba así de que, o sea, era gente que ni conocía y, oye, sí, el fin de semana tenemos guerra, y el dragón, preparen los dragones y así, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, y había que los bárbaros que nomás traían un marro y luego las arqueras, pero también había los magos, que los magos eran como que hechizos, ¿no? Y también había otros, ¿verdad? O sea, ya como con un sentido más místico. Entonces, sí tiene una parte muy bonita, muy mágica la ingeniería, pero pues ya en la vida real, ¿verdad? Yo pienso que siempre usarla para el bien de la humanidad, pues es lo que la hace más grande aún. Entonces, pero pues eso no quita que haya habido ingenieros con malas intenciones, o sea, porque pues alguien tuvo que crear las armas, inclusive el mismo Albert Einstein, por ejemplo, pues la bomba atómica, que el uso que se le dio, pues no es como que lo más correcto, pero pues como dije en aquella ocasión y lo repito, ciencia es ciencia, ingeniería es ingeniería, y pues de que tiene su mérito, su inteligencia ahí, sí la tiene. Entonces, si no han visto esas series, vayan a verlas. Esas 3 en especial, pues Game of Thrones, Bárbaros y The Last Kingdom. Para hacer este repaso de la historia de la ingeniería, breve y ameno lo dividí en partes de cada una de las etapas históricas, o sea, la historia de la humanidad. Yo la dividí en 5 etapas, pero pues la historia de la humanidad, ya saben que sí, el neolítico, el paleolítico, el medievo, el oscurantismo, así, pero yo para contarles la historia de la ingeniería voy a usar estas 5 etapas. Y para cada etapa voy a mencionar algunos inventos y personajes importantes que marcaron esas etapas, así sin ahondar mucho, solo para marcar pauta en el tiempo. O sea, no me voy a ir en orden como lo hemos hecho en las líneas del tiempo. Ya después habrá episodios completos de tal invento o de tal ingeniero o científico.
Entonces, estos personajes que voy a mencionar del mundo ingenieril no son de ninguna manera los únicos. De hecho, el libro y los artículos en el que me basé, el artículo se llama Breve Historia de la Ingeniería. El autor es Asdrúbal, sí, ya sé. No, no es de Stephen Hawking. El autor es Asdrúbal Valencia Giraldo. Me gustó mucho su manera de escribir. Tiene varios artículos. Por ejemplo, cuenta la historia específica de la ingeniería mecánica, el futuro de la ingeniería. Tiene artículos muy bonitos, muy buenos, la verdad, sí me gustó. Es colombiano, vayan a verlo. Y también me basé mucho en uno de mis libros favoritos. Miren, se llama Genius. Lo compré en un museo y luego trae así como notas originales de los planos o lo que usaban los... todo esto viene ahí, o sea, por ejemplo, aquí está el astrolabio, ajá, como de los ingenieros. Se supone que son como planos originales que se han encontrado. Bueno, o sea, son copias, pero se sacaron de apuntes que hacían los ingenieros de aquellos tiempos. Se los recomiendo mucho. Bueno, muchachos, entonces imagínense, si el autor de este artículo que les digo y el autor de este libro tuvo que omitir a muchos personajes, pues yo también me vi en la necesidad de omitir a muchos personajes. Pero está muy interesante esta historia de la ingeniería. Vayan a leer el libro, vayan a ver el artículo, o quédense aquí con nosotros y pues vamos a hacerlo breve como traté de hacerlo. Bueno, entonces vamos a dar este pequeño viajecito histórico para ver cómo la ingeniería ha estado presente a través de estos eventos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando se dio la revolución en la producción de alimentos, ya por los años 6000 a 3000 a.C. o antes de la era común, la aparición de las primeras sociedades urbanas entre los 3000 y 2000 a.C., el nacimiento de la ciencia griega ya por los 600, 300 a.C., la revolución en la fuerza motriz, que pues fue principalmente en la Edad Media, el surgimiento de la ciencia moderna, que se calcula a partir del año 17 en delante, quizá algunos todavía entran en el siglo XVI, perdón, del siglo XVII, ¿cuál año 17? El vapor y la revolución industrial en el siglo XVIII, la electricidad y los comienzos de la ciencia aplicada allá en el siglo XIX, la edad de la automatización, siglo XX, el siglo inmediato al siglo presente, y pues esta revolución termonuclear, de la electrónica, de la informática, y pues hasta llegar hasta nuestra era del conocimiento, que gracias al internet pues tenemos acceso a todo ese conocimiento. Entonces vamos empezando. Etapa número 1, ingeniería primitiva, ancestral o antigua. La historia de la ingeniería comienza con herramientas creadas por nuestros antepasados en África hace más de 2 millones de años. Luego, en la Edad de Piedra Antigua, o sea, en el periodo paleolítico, la gente inventó armas, el fuego y la ropa. Y hace unos 11.000 años, o sea, en la nueva Edad de Piedra o el periodo neolítico, se inventó el molino de agua. En Mesopotamia se empezó a cultivar y a construir las primeras casas o chozas. Las grandes civilizaciones antiguas, otra vez Mesopotamia, China, India, Egipto, introdujeron muchas innovaciones tales como la rueda, los ladrillos, los barcos, los arados, la fundición de metales, tecnologías ancestrales. Por ejemplo, pues los barcos obviamente no eran así como el barco, ¿verdad? A lo mejor eran unas canoas o unas barquitas, pero bueno, ahí se empezó ya más o menos con los principios. Muchos de estos inventos todavía son bien importantes, o sea, se basan en las leyes de la física, así las leyes simples, las máquinas simples, pues, pero pues en la mayoría de los casos, a pesar de que son inventos que seguimos usando desde gente que los inventó, pues no se conoce quién los inventó, o sea, no se le da un nombre específico a quién los inventó. O sea, se dice así en general a los egipcios o los de Mesopotamia o los chinos, pero no se da como un nombre a tal. Pero el primer ingeniero que sí es conocido por su nombre fue Imhotep, constructor de la pirámide de peldaños en Saqqara. Y él fue de Egipto, probablemente se cree que esto fue en el año 2550 a.C. Este ingeniero
alcanzó tanta reverencia por su sabiduría, su habilidad, sus inventos, que fue elevado a la categoría de Dios después de su muerte. O sea, bueno, en realidad su invento pues fueron más como, sí, o sea, ya de por sí no nos bajan el ego y luego con esto. Entonces, pero pues ya lo decía Cele, ¿se acuerdan cuando en el episodio 2 de cualidades de los científicos? De que pues la creatividad se relaciona con el crear, entonces pues sí tiene mucho de Dios. Entonces vayan a ver una serie que está en Netflix que se llama Los secretos ocultos de la tumba de Saqqara, ah, y vayan a aprender un poco más sobre el primer ingeniero Imhotep, que pues yo creo sí fue como ingeniero civil, más que pues cualquier otra de las ramas. Entonces, pues con las condiciones de aquella época, muchachos, o sea, ahorita puedes decir, ay, pues, y de hecho ni siquiera se han podido replicar pirámides como esta, o sea, está canijo. Entonces, es aún, más remembrable que no tenía las condiciones que tenemos hoy, ¿me entiendes? Bueno, entonces los sucesores de este primer ingeniero Imhotep, egipcios, persas, griegos y romanos, llevaron la ingeniería civil a notables alturas sobre la base de métodos empíricos, ayudados por la aritmética, la geometría y algunos conocimientos incipientes de física, que era lo que les digo, o sea, sin saberlo estaban aplicando leyes básicas de la física. Sin embargo, es paradójico que la obra de los ingenieros de aquellos tiempos, presente en toda la historia también, nunca ha sido reconocida como obras de ingeniería. O sea, en aquellos tiempos siempre han sido reconocidas como obras de arquitectura. Por eso les digo que a mí sí me gusta llamarlos ingenieros. No precisamente resolvieron un problema, o sea, como decía Mari, pues en realidad era una tumba, o sea, échalo en un hoyo y ahí quedó. Pero ellos quisieron hacer una tumba y meterle este lado pues mágico y así, ¿ve? Que terminó siendo obras de ingeniería, pero pues no han sido reconocidas muchas de ellas como obras de ingeniería, más bien se reconocen como obras de arquitectura. Vamos a la segunda etapa. Bueno, eso es así de la prehistoria. Ahora vamos con la segunda etapa, que ya es cuando entra la ingeniería griega y romana. Y me extrañó mucho saber que la ciencia griega no fue muy propensa a la ingeniería. O sea, ellos eran más como filósofos, pensadores. Pero en este sentido, quizás su mayor contribución fue eso, o sea, fue descubrir que la naturaleza tiene leyes. O sea, que te puedes expresar de alguna manera y puedes demostrarlo o expresarlo por medio de una ley. O sea, veían patrones y decían, no, pues la palabra. Los griegos les gustaba ahí el discurso. Entonces, además está la ventaja de la geometría euclidiana, que hablábamos en otro episodio. Entonces, ya como combinando que eran muy observadores, que les gustaba como concretar leyes, ajá. Entonces, combinado con todos los conocimientos que tenían por ejemplo, como Euclides con su geometría euclidiana, que era pues lo más cercano a ingeniería, o sea, como fuente de conocimiento ingenieril que tenían en esos tiempos. El primer ingeniero reconocido en el mundo griego fue Piteos, un constructor que hizo básicamente su obra más importante, el mausoleo de Halicarnaso, allá por los años 352 a.C. Él combinó 3 elementos: el pedestal elevado de la columna, el templo griego y el túmulo funerario egipcio. O sea, con conocimientos que ya había de otras arquitecturas, las combinó para hacer el mausoleo de Halicarnaso. Otros ingenieros importantes de Grecia fueron Dinócrates, el planeador de Alejandría, o sea, de la ciudad de Alejandría, quien construyó el famoso faro de Alejandría, y que, si no me equivoco, está considerada como una de las maravillas del mundo. Sí, creo que del mundo antiguo. Sí, entonces les digo, pues Creo aquí... que ya sacaron las modernas. Ajá, del mundo antiguo. Entonces aquí entre maravillas y dioses, pues ya sabrán cómo nos sentimos, ¿verdad? Ok, otro que sobresalió, pues Arquímedes, y los de... hay otro que se llama Cresibios, que fue antecesor de Herón, que se cree que fue el inventor de la turbina de vapor, porque como les digo, pues antes no había papel, no había escritura, no había como cómo registrar, no era como que, ay, voy a registrar mi patente aquí. Entonces, pues inventos como la turbina de vapor, otros se le atribuían a gente que pues, no, mira, yo sí la patenté, pero les digo, todo este trabajo de ingeniería es difícil adjudicarle
un invento a una sola persona porque pues se basó en estudios antiguos, que eso tenían mucho, por ejemplo, los romanos, que son los que siguen. Veían mucho lo que ya habían hecho los griegos, entonces ya ellos le daban seguimiento, pero pues tienes que darle crédito a la gente en la que te basas, ¿me entiendes? Por eso a mí me gusta mucho citar, o sea, si me basé en un artículo, en un libro, bueno, eso fue el conocimiento inicial y luego ya yo lo quise extender. Entonces, un historiador afirma que las ciudades del Imperio Romano fueron donde se encontraron a los mejores ingenieros de la antigüedad. O sea que los romanos eran los machines en ingeniería. Se dice que gozaban de sistemas de drenaje, o sea, desde aquellos tiempos, suministro de agua, calefacción, calles pavimentadas, mercados de carne y pescado, baños públicos y otras facilidades municipales comparables a las actuales. O sea, desde entonces ya tenían cosas que todavía tenemos. A lo mejor pues un poquito diferentes, pero el principio básico está ahí. La aplicación de la ingeniería en las artes militares y en los problemas de navegación, adecuación de puertos y bahías implicó, como en los otros casos, el uso de máquinas, materiales y procesos que hablan del grado de desarrollo de la ingeniería romana, de la cual pues hay muchos escritos y tratados. Ellos eran muchos de hacer tratados, que el tratado de la ingeniería, que el tratado. Entonces sí hay más o menos registros. Pero como les digo, no quiere decir como que los griegos no eran a lo mejor buenos para ingeniería, sino como que no lo aplicaban y ya los romanos agarraban las ideas de los griegos y nosotros sí, eran como más ejecutores. Entonces eso es lo que les traigo de esa etapa de la ingeniería romana y griega. Vamos con la tercera etapa, que es la ingeniería en la Edad Media, en el medievo, que esta es más o menos en la que yo ubico a Clash of Clans. Entonces, después de Arquímedes, notamos la gran contribución de los primeros eruditos islámicos, ya en la época medieval. Ellos aportaron a la historia de la ingeniería, principalmente con inventos conocidos del ingeniero árabe Al-Jaziri o Al-Jaziri. Él fabricó un astrolabio, pero oigan esto, basándose en apuntes del pasado griego, que recordarán a Hipatia, que a ella se le adjudica ser la que inventó como el primer astrolabio. Entonces, a lo mejor Hipatia lo diseñó y todo, y este lo mejoró o algo, pero sí reconocen que se basó en escritos griegos. En la década de 1440, Johannes Gutenberg, a ver si se acuerdan, reunió una serie de tecnologías existentes para inventar la imprenta. Y pues ya esto que nos cambió la vida, muchachos, los libros, los escritos. Pues gracias a ellos se difundió rápidamente las nuevas ideas y se fomentó la alfabetización. De hecho, pues en varios artículos que estuve viendo de la invención de la imprenta, esta invención de la imprenta se usa como el acontecimiento histórico que marcó el fin de la era medieval. O sea, como que ya aquí vamos todos allá, no vamos a ser bárbaros, vamos a alfabetizarnos gracias a la imprenta. Que seguramente va a tener su capítulo, Johannes Gutenberg, de la imprenta, muy interesante. Sí. Entonces, eso es todo lo que les traigo de la ingeniería medieval. Les digo que en aquellos tiempos era difícil tener datos y fue el que me pareció más importante por marcar el comienzo de una nueva era. Bueno, vámonos a la etapa 4, que es la ingeniería desde el siglo XVII hasta la Revolución Industrial. En la Europa del Renacimiento es cuando las semillas del mundo moderno fueron sembradas, comenzando por el erudito renacentista Leonardo da Vinci, el tecnológico genio que estaba tal vez demasiado adelantado para su tiempo y como resultado, pues él tuvo menos influencia en el desarrollo de la tecnología de lo que podría haber tenido. O sea, pues sí lo veían como que este vato está loco, precisamente porque estaba muy adelantada a su época, que pues les pasó a muchos ingenieros. O sea, no fue el único, pero sí fue muy marcado, ya que él era demasiado visionario. Se le adjudican inventos como el telescopio, el microscopio, el termómetro, inventados en el siglo XVI, que fueron cruciales para la revolución científica y que también como que le dio a la gente un deseo de aprender o de desarrollar nuevos inventos, como ya de empezar a comprender el mundo. ¿Sí me entienden? No nomás de sobrevivir, porque antes, por ejemplo, pues veían la vida como les decíamos en el episodio, que, nomás a los 35 ya eras considerado anciano, o sea, ya si viviste 35, pues ya es ganancia.
Entonces era como la vida más fugaz de lo que ella es, o sea, entonces ya les dio curiosidad por decir, oigan, pues cómo podemos ya comprender el mundo, por qué estamos aquí, vamos a ver más allá. Mucho gracias a las tecnologías de Leonardo da Vinci. Y bueno, a medida que la ciencia maduró, empezó a tomar un papel cada vez más importante en el proceso de la invención. Por ejemplo, en este periodo revolucionario, también Benjamin Franklin, que fue inventor, científico y diputado, ahora sí que de mole, de chile y de pozole, o sea, sí se puede ser acá multitask. Que era lo que les decía yo, que qué padre que un ingeniero fuera presidente, o sea, pues que le muevas a todo. Ajá. Y pues ya lo estaremos platicando en ese episodio, pero muy interesante Benjamin Franklin, pero básicamente en cuanto a ingeniería ayudó al entendimiento de los fenómenos eléctricos. La eléctrica entra ya, muchachos. La ciencia y la ingeniería también fueron importantes en la revolución industrial, por supuesto, o sea, no solo fueron importantes, fueron los detonadores, que comenzó en Gran Bretaña, como ya sabemos, en la década de 1750. Ayudó a marcar el comienzo de una visión del mundo más mecánica. Pues ya vienen los carros por ahí, ya. Bueno, esto ayudó a avanzar en la ingeniería y contribuyó al desarrollo de la famosísima máquina de vapor por James Watt. Es decir, se usaba el vapor a alta presión para impulsar locomotoras ferroviarias, provocando una revolución en el transporte. O sea, ya con la máquina de vapor, pues decían, bueno, ya tenemos la máquina, ¿cómo se mueve? Pues empezaron a hacer vías de ferrocarril, ya se podía fundir el metal, entonces ya le daban usos, o sea, una cosa llevó a la otra, decían, pues ya tenemos una máquina de vapor, ¿cómo la movemos? Vamos a hacer que carreteras, que ferroviarias, que... Entonces fue un impulso muy grande, muchachos, la máquina de vapor, pues la revolución industrial. Pero también descubrimientos en la física, la química, la biología, sustentaron la mayor parte de los otros avances importantes del siglo XIX, incluyendo el motor eléctrico y el generador. Y de los personajes que resaltan en esto, pues tenemos a Michael Faraday, que anduvo ahí haciendo los primeros generadores, motores eléctricos y transformadores. Ya más en este mundo del electromagnetismo, ingenieros como Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, entre otros, también hicieron descubrimientos y aportaciones muy interesantes y revolucionarias a la ciencia y la ingeniería. A la ciencia, porque acuérdense que pues la ingeniería es como la ciencia, pero aplicada. Entonces, pues primero veían ahí, estudiaban cómo se hacía, y luego ya algunos sí llegaron a aplicarla, otros no. Entonces, no se les considera tanto ingenieros, pero pues sí nos dieron los principios de la ingeniería. Y con esto pasamos a la quinta y última etapa de este intento de reseña de la historia ingenieril, que es la ingeniería en el siglo XX. Muchos de los inventos que caracterizan el mundo moderno se desarrollaron entre 1870 y 1930, específicamente en este periodo, incluyendo el teléfono, el automóvil, la electrificación, la televisión, la radio, la grabación de sonido, el cine, el avión, el helicóptero y fertilizantes artificiales, que fueron bien importantes, muchachos. Empezó a disparar la población, pues hay que comer. Como dice María, a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Entonces, pues había que fertilizar la tierra, producir que hubiera más producción agrícola, más alimento. Ya comiendo uno ya se puede poner a hacer ingeniería o hacer lo que quieran. Entonces, todos estos, aunado a todos estos descubrimientos, también muchos inventores e ingenieros de aquellas épocas estuvieron muy activos en ese periodo, o sea, estos fueron como los principales descubrimientos, pero hubo muchos inventos, podemos llamarles chiquitos, o indicios de grandes inventos que tenemos hasta el día de hoy. Inclusive, pues hay historiadores que se refieren a menudo al siglo XX como la segunda revolución industrial. Pero la innovación en realidad no ha flaqueado, o sea, desde el siglo XX, entonces pues es como que estamos en una revolución continua desde allá, ya es como la tercera revolución industrial, entonces la segunda mitad del siglo, ¿ya va en la cuarta? La cuarta, ya va en la cuarta. O sea, la de industria No, 4.0 o sea, es lo que en anda esta ahorita, parte de la se historia, en refiere un el poco siglo a... XX, ya es como la tercera revolución, ajá. Ya. Ajá, Ya entonces te ya a entendí, partir de la segunda Sí. mitad del siglo XX ya se vieron cohetes llegar a la luna, que vamos a tener a ingenieros como Werner y Braun,
el surgimiento de las computadoras electrónicas, donde destaca Alan Turing, muy mencionado en este podcast y muy querido también. Pues este inglés matemático, científico, informático, que está considerado como uno de los padres de la computación y el mayor precursor de la informática moderna. Tremendos avances en medicina, y voy a citar nomás un ejemplo que me pareció muy interesante por ser mujer y pues para las condiciones de la época, muy admirable. Gertrude Elion, o Gertrude, pues ahora sí que Gertruda. Sí, la Gertrudis destacó Gertrude. en el campo de la medicina. Ella fue una bioquímica americana, se ganó el Premio Nobel de Medicina junto con otros 2 compas, no fue sola, pero bueno, ahí andaba metida ya, por diferentes desarrollos en el campo de la medicina. Y por último, para cerrar con el siglo XX, voy a mencionar la invención de la World Wide Web, la red informática mundial, mejor conocida como la web, que pues ya es la invención que dio paso al Internet, o sea que el Internet nos permite accesar esta web. Y pues varios ingenieros involucrados, sí leí ahí bastante gente, o sea, además de Turing, que fue como los indicios, pero bueno, ya luego las mencionamos porque ahora sí que mencionar en este podcast es omitir. Entonces, según leí, el Internet tiene 37 años de viejo, nosotros tenemos 35. Ya, muchachos, no, o sea, ya nuestra edad está más quemada No que quién. manches. No la hagan. Entonces, pues básicamente Sí, ya está más nacimos que descubierta. junto con el Internet, porque yo sí me recuerdo así de que hablaban pues, de la computadora esa gigante, de que abrías la puerta y te metías a la computadora hasta tener una laptop eso enfrente de ti. que somos considerados de todas maneras migrantes digitales, oigan, porque yo me acuerdo de que había cursos de cómo usar Internet Explorer, que ahora dices, Sí, o sea, estaba la especialidad de computación, de que te enseñaban cómo aprender la computadora, y ahorita un niño bebé ya agarra el celular y automático todo, somos sí, migrantes ahora digitales, ya es pero lo fíjate, sí básico, o sea, nacimos en ya, esa época. sí. Antes era como que los iconos y las carpetas y el doble clic, todo ese vocabulario, o sea, inclusive en el libro en el que les enseñé, muchachos, van a leerlo, está bien bonito, ponen un puntero de flecha, el puntero así, y dicen, uy, era como que, no manches, puedes dirigirlas, y ahora ya hay cosas touch, o sea, está muy emocionante también. Sí. O sea, la historia Oye, si no sé si les en ha específico pasado, del Internet. oye, no, si les ha pasado, creo que, por ejemplo, mi hija, pues como está acostumbrada a que me agarre el celular, al inicio que vio la computadora quería tocarla y que fuera touch. O sea, y mi computadora, mi pantalla no es La touch. tele. Y yo sigue, no, mi amor. Ajá, sí. Oye, hay un video por ahí en internet que hay un niño, llega un niño y ve una cosa, un radio, ¿no? Una cosa y él automáticamente dice, Alexa. Una bocina. Ya no está como, es una Alexa. Sí. Yo, ay, mi vida. Es cuando creces con cierta situación que piensas que así es todo. Sí. No entiendo, pues me hizo muy gracioso. Entonces, pues, les Los decía. comerciales también. Sí, mi hija veía los comerciales en la tele y decía, adelántalos, y yo, aquí no se puede, mi amor, esta es televisión abierta, nomás en lo de Sí. Sí. Por eso les digo que si nosotros que tenemos 37 años ya nos tocó todo ese vocabulario, pues ya las nuevas generaciones, 35, perdón. ya nos 35. El internet es el que tiene de viejo, entonces pues ya las nuevas generaciones. Entonces, pues muchachas, ya nos ha tocado vivir desde entonces todos estos cambios que ha hecho posible la ingeniería. Y bueno, esto fue un viajecito chiquito, una estrella fugaz en el universo de la historia de la ingeniería. Pero pues aquí, miren, representando, me encanta mucho esta historia, podría conversar por horas, como de todo, compartirles muchos datos curiosos, también muchas controversias que hubo ahí en ingeniería, que si te la atribuyo, que si no, que si te la quito, que si te la pongo, que si civil, que si químico, pero pues no, muchachos, estamos limitados por el señor tiempo, entonces como quiera vayan a leer esa belleza de artículo que les mencioné y esa belleza de libro, y esto sería todo lo que les traigo por hoy. Pues sí, muy interesante la historia de la ingeniería. Yo creo que a lo largo del desarrollo del podcast podemos profundizar en otras cuestiones por si nos quedamos con ganas. Ahí en los comentarios escríbanos qué les gustaría escuchar más a fondo. Ya saben que estos temas a nosotras nos encantan y pudiéramos divagar por horas sobre estos temas. Vayan, muchachos, vayan por favor. Y bueno, ahora haciendo uso... También, oigan, antes de que sígasele rápido,
Estaría bien padre que nos dejaran. Yo encontré muchas definiciones de ingeniería, así bien poéticas, bien así. Si tienen una buena, pónganla en los comentarios. O a lo mejor tienen propias, o sea, de su autoría. Muy bien. Ahí, si tienen definiciones propias de ingeniería o encontraron algunas interesantes o memes interesantes, ya saben que somos fanáticas de los memes. Envíenos todo, a nosotros nos interesa mucho tener esa interacción con ustedes. Y bueno, ahora haciendo Así uso es. de las artes adivinatorias, que no son para nada científicas, sino que son más bien pseudocientíficas, voy a tratar de mirar en el futuro de la ingeniería. Pero bueno, aquí sí me gustaría hacer como que un señalamiento. Activado. Me gustaría hacer un señalamiento, porque bueno, ustedes saben, chicos, amigos divagadores, que las chicas se encuentran en Estados Unidos, 2 de las divagadoras están en Estados Unidos y yo estoy aquí en México. Entonces, quieran que no, a pesar de que estoy cerca de la frontera, es un mundo de diferencia entre un país de pues de primer mundo, pues sí, tal cual, y un país en vías, un país desarrollado como Estados Unidos y un país en vías de desarrollo como es México y como son los países de Latinoamérica. Al inicio, esta cuestión a mí sí me generaba un poco de ruido, porque pues es que la realidad que viven ellas y la que vivimos nosotros sí es diferente. O sea, por ejemplo, allá es total inversión, nace tecnología todo el tiempo. Y acá, como lo decía un artículo que leí, decía, hay tres tipos de países. Los que generan el conocimiento y también la tecnología, los que la consumen y medio la critican y los que la consumen ciegamente. Entonces, desde ahí es diferente. Cuando comenzamos este tema y me sugirieron que hablara sobre el futuro del ingeniero, yo me cuestionaba, decía, es que es diferente el futuro del ingeniero en un país de primer mundo que en uno en vías de desarrollo, por así decirlo. Entonces, este tema a mí me gustó, bueno, lo quiero abordar desde perspectiva de ingeniero y desde perspectiva de ingeniería, pero también quiero hacer unos pequeños señalamientos sobre lo que es ser ingeniero en un país en vías de desarrollo. Y para esto, este tema se relaciona muchísimo con el tema de STEAM, que ya hablamos también, los invitamos a ver el capítulo 6 y el 7, porque las megatendencias, como lo dijimos en esos episodios, también son las que rigen pues el mundo de la ingeniería. Pero bueno, primero quisiera mencionar nada más que para estos comentarios que voy a hacer, leí un documento que se llama Crisis y Futuro de la Ingeniería, que lo escribió Darío Valencia Restrepo, y es un documento también que es colombiano, y quiero decirles que no está tan actualizado. Yo pensé que estaba actualizado, muy actualizado, porque lo leí y dije, qué triste, muchas cosas no han cambiado de las que él señaló como críticas, pero también muchas cosas que él señalaba a futuro son actuales, sí están ocurriendo, a pesar de que este artículo se escribió, por ejemplo, antes de la pandemia. Porque la pandemia también es como que hay un antes y un después de la pandemia. O sea, es como que de esos puntos de que hay cambios radicales en la vida del mundo. Ya hay la broma esa de que dicen que ya DC ya no es después de Cristo, ya es después del coronavirus y hace antes del coronavirus y sí, la neta. Pues sí, porque yo creo que antes no nos había pasado una crisis, bueno, como que dicen que cada vida hay, o sea, cada generación hay como que algunas crisis, ¿no? Estuvieron los de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y esta es como que una crisis, también, mundial, por así decirlo, cosas así. Yo lo leí en el de Robert Kiyosaki, en el libro de Robert Kiyosaki, él mencionaba, precisamente hablando de las finanzas, que teníamos que prepararnos porque en la vida de un ser humano sí tocaba que viviera una gran recesión, y por ejemplo, una gran recesión económica sí vino también por lo que viene siendo el coronavirus. Entonces dije yo, Robert Kiyosaki tenía razón. Sí, tiene razón. Estamos en eso, estamos en medio de esa recesión. O sea, así bueno, parece que va a empezar esa situación. Así que lean los libros de finanzas y prepárense para todas estas cuestiones. Sí. Aunque nunca estés preparada, pero bueno, pues documéntate. Sí. Entonces, bueno, pero retomando, algunas de las crisis son que los ingenieros se concentran demasiado en lo técnico. Aquí sí, aquí en México, ¿eh? Sí. Esto lo voy a hablar aquí en México y luego ya nos vamos a nivel mundial. Y más bien Latinoamérica.
Latinoamérica. Y esto les impide tener una visión sistémica, por eso nace lo del STEAM, o sea, por estas crisis. Entonces, desconocen frecuentemente las situaciones sociales y a veces también tienen dificultad para comunicarse con otras disciplinas. Además, como tienen poca relación con las humanidades y las artes, ya pierden un poco esta necesidad de sobresalir o de ser genios, ¿verdad? Si veíamos que a Imhotep lo elevaron a la calidad de Dios. Y los ingenieros actuales, ya así como que en automático, vamos en automático. Entonces, los ingenieros antiguos sí tendían a ser líderes. De hecho, vean los CEOs en los países desarrollados, son ingenieros. Todos son ingenieros. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Entonces, otros elementos específicos de la crisis es la ausencia de investigación y de estímulo a la creatividad aquí en las empresas y a la innovación. O sea, entonces hay poca atención a los graves problemas nacionales en el caso de los ingenieros de Latinoamérica y también es porque la corrupción ha penetrado en el ejercicio de la profesión. O sea, hay mucho individualismo y hay falta de solidaridad en el trabajo de equipo. Y yo personalmente lo vi porque a mí me tocó trabajar de safety engineer, o sea, de ingeniero de seguridad. Y veías que había esta oposición a, ¿cómo se dice? Priorizaban más la producción que la seguridad de las personas. Y aquí también esto lo menciono porque para mí también era como corrupción en cierta forma, porque a veces preferían poner en riesgo. Sí. Inclusive, fíjate, un familiar lo despidieron porque él es ingeniero eléctrico y tuvo una discrepancia en una mina porque le dijo a sus jefes que había mucho riesgo en las instalaciones eléctricas y que corrían pues peligro los trabajadores. Entonces no quisieron hacer los cambios y mejor lo despidieron. Entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones que son críticas en el entorno laboral. No en todos lados, amigos, no estoy generalizando, pero sí en algunos lugares se da. Y bueno, hay... Sí. Oye, que como ese tipo de historias en ingeniería, en ciencia, son los que nos gustaría que nos contaran para el divagatario. Todo ese tipo de situaciones, Sí. el de tu Suéltenla, muchachos, nos familiar, el interesa. de sus trabajos, no va el nombre, pero que la gente vea la realidad, que esas personas que se van a dedicar a algo vean esa realidad y bueno, podamos hacer algo, como también en el caso de priorizar la producción más allá del ser humano, Exacto. que también ahí es donde entra, te digo, la parte moral de decir cuánto hay que para adquirir conocimiento y cuánto para resolver la situación de la humanidad, como acomodarnos en una situación no tan polarizada, hablando de economía y de finanzas, o sea, de esa parte monetaria. Pero eso es lo que nos gustaría mucho que nos compartieran, esas historias que pasó. Y aquí se ve la diferencia, fíjate, porque yo siento que en el país desarrollado, por ejemplo, los Estados Unidos, como ellos se cuidan mucho de las demandas, ahí es donde está la corrupción. Ellos se cuidan de las demandas porque en Estados Unidos sí las cumplen. Aquí no, una buena mordida y ya se salvan de la demanda por el accidente del trabajador. Entonces, ahí esas cuestiones. Ojo. Que al final, y cabe destacar la cosa de, sí, los países desarrollados acaban llevándose su desarrollo y tecnología la hacen en su país, pero armar y la materia prima la obtienen de estos países en vías de desarrollo y ahí a veces son un poquito más, no tan estrictos, no tan, no tan justos con algunas, digo, esa economía, o sea, ahí es donde uno no puede, pues, así funciona, no estoy de acuerdo, pero así es, y mover todo eso, ¿se puede? Lo vamos a hacer, pero es así como mover un elefante, ¿no? Una persona. Sí, bueno, pues es que estamos, por así decirlo, estamos atrasados, o sea, a lo mejor en algún punto vamos a llegar, quiero pensar que vamos a llegar a ese punto donde se van a respetar más los derechos humanos, etcétera. Pero precisamente ahorita es eso de sembrar esa inquietud para que los ingenieros presentes y los del futuro trabajen en eso. Trabajemos todos en eso, al menos nosotras desde nuestra trinchera haciendo un poquito de conciencia. Como decíamos en otros programas, lo que hacemos es una gota de agua en el océano, pero el océano sería menos sin esa gota, como dijo la Madre Teresa de Calcuta. Creo que era el mar, bueno, pero ahí más o menos. Bueno, entonces, sí, entonces hay poca relación entre los grupos universitarios de investigación con las empresas y con los centros de desarrollo tecnológico. Por eso aquí se da eso de que nosotros más bien nos traemos la tecnología.
Y con respecto al desarrollo tecnológico, lo que ya les mencionaba, son 3 categorías de países. Los que producen, los que transfieren y adaptan, y finalmente aquellos que compran ciegamente. Entonces, ¿cuáles somos nosotros? O sea, por ejemplo, aquí en México yo veo mucho a los coreanos. Bueno, no sé a qué otras, de muchos lados, ¿verdad? De Alemania y todo. Pero ahorita, por ejemplo, hay muchos coreanos aquí que precisamente vienen a traernos tecnología, nos capacitan o también ponen sus plantas, ¿verdad? Aquí hay una planta de Samsung Engineering, por ejemplo. Bueno, Entonces, bueno, múltiples son las expresiones de crisis y entre ellos podían citarse otra cuestión que es la pérdida de aprecio social por la ingeniería, la ausencia de liderazgo de la profesión, por eso no hay tantas personas en cargos públicos también, el desempleo y el subempleo que padecen los ingenieros aquí. Entonces, por ejemplo, aquí se da mucho que los ingenieros están trabajando, no de ingenieros, sino de técnicos. Yo tengo un hermano que él es ingeniero en maquinaria pesada y ahorita está trabajando de técnico de maquinaria pesada en lugar de ingeniero. ¿Por qué? Porque hay muchos ingenieros. O sea, esa cuestión también analizábamos mucho en la maestría. Aquí en México salen muchos ingenieros muy fácil. En los países como Estados Unidos es muy difícil titularse de una carrera universitaria. Entonces allá priorizan más a los técnicos. Pero es más por... Sí, pero siento que es más por Sí, costo. exactamente. Era lo que o sea, decían aquí en la maestría. Sí. Que bueno, nosotros decimos, no, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos carrera. Decían, ¿qué tan conveniente es elevar los costos de los universitarios para que salgan menos ingenieros y que los técnicos sean más especializados y que no se dé esa situación de que esté tan mal pagado el ingeniero, porque aquí está muy mal pagado. O sea, y es por eso, o sea, aquí hay tan... Que ahí yo... Pues sí, dale. No, que nada más es como cuestión de que sí se tiene que ver en la parte de gobierno, planear cuánta gente necesita, más o menos, ¿no? Más o menos, porque sí luego sobrepreparas gente, entonces sí tienes que decir, no, esta es la gente que necesitamos para, y que porque al final del día todos queremos, pues, que nos vaya mejor, progresar, entonces, pues, que la situación entre ser un ingeniero y ser un técnico, pues, no sea tan dispar, o sea, creo que eso, al final del día todos cooperamos, igual y ya estoy hablando de una cosa muy idealista. Aquí, por ejemplo, se da mucho de que en las empresas te pagan mal. Y luego, por ejemplo, a un amigo le pasó que lo despidieron para bajarle el sueldo. O sea, y que dijo él, oye, es que ¿cómo me vas a despedir? O sea, y dice, bueno, es que si no quieres, mira, ahí está toda la lista toda la fila, perdón, de ingenieros que no tienen trabajo y quieren tu trabajo. En el caso de mi amigo, lo bueno, era tan inteligente que él dijo, ¿sabes qué? Y no tenía compromisos familiares también, amigos. Entonces se fue a Guadalajara mejor y ya consiguió un mejor sueldo. Pero dices tú, ¿y los demás? Y los demás que tienen que aceptar esos bajos sueldos porque hay muchos ingenieros. Entonces, es lo que estamos diciendo, o sea, que ahorita en este país o en los países en vías de desarrollo se menosprecia un poquito al ingeniero en estas cuestiones. O sea, no a todos, o sea, también están los que tienen buenos trabajos y buenos sueldos, pero sí se da esta cuestión, como les digo, o sea, cada quien habla como le va en la feria y hay muchas realidades. Además de esto, o sea, está el impacto del coronavirus que ha puesto de manifiesto lo vitales que son los ingenieros. Bueno, ya hablando aquí, ¿verdad? El coronavirus ya puso en claro que los ingenieros son súper necesarios, pero también nos hizo darnos cuenta que requerimos desarrollar habilidades especiales. Y así lo menciona Inga Rothander. No sé cómo se pronuncia, no creo que Inga se ve como Inga, tu madre. No creo porque suena vulgar. No, amigos, no les estoy lanzando nada. Bueno, vamos a decirle Rothander, del portal de Stepstone. Ella lo resume así. Sí, el COVID-19 ha creado una situación excepcional. Sin embargo, la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias seguirá siendo importante incluso cuando se acabe, porque el ritmo de cambio es cada vez mayor en el mundo laboral y aumentará aún más en los próximos años. Entonces, amigos, desde el cerebro hasta los biocombustibles, los viajes espaciales, está claro que los ingenieros tienen muchas formas de influir en el futuro. Sea lo que sea que nos depare el futuro, perdón, me emociono y muevo mucho las manos, las habilidades para resolver los problemas y las ideas fundamentales nos ayudarán. Porque de eso se trata la ingeniería.
usar ideas brillantes para enfrentar grandes desafíos. Así lo cerró el programa este que vi y así lo quise cerrar también porque se me hace que tiene toda la razón. Así lo abrió Mari y así lo cerramos también. Y bueno, Muy inspirador. rápidamente tengo una nota divagadora. Precisamente hablando de energías limpias, los Estados Unidos, la Comisión Reguladora Nuclear, NRC, ha otorgado la aprobación al líder nuclear NuScale para su diseño de un reactor modular pequeño. O sea, lo que hablábamos de hacer la tecnología grande pequeña, bueno, pues ya NuScale se encargó de hacer un reactor del tamaño de una mesa comedor. Entonces, estos reactores se van a construir fuera de los sitios y luego se van a instalar en las plantas nucleares grandes. NuScale, con sede en los suburbios de Portland, Oregon, ha estado trabajando en este concepto de reactor modular pequeño durante 15 años. La empresa comenzó a participar a principios de la década de los 2000, o sea, no es algo que haya sido tan rápido, o sea, en las películas vemos que todo lo hacen a gorro, pero la realidad es que se requiere mucho tiempo y esfuerzo, dedicación, recursos, o sea, de hecho el financiamiento de ellos fue el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que fusionó sus intereses con múltiples universidades y laboratorios gubernamentales, lo que les decía, allá sí se da mucho esa colaboración entre gobierno, universidades y empresas privadas, aquí también, pero se me hace que se ve más en los países desarrollados. Bueno, entonces en el 2007 NuScale se fue en solitario y llevó su espectáculo a la carretera para comenzar el largo camino hacia la aprobación regulatoria nuclear. Esta aprobación comenzó en el 2016 y el proceso de revisión tomó 42 meses. Y yo dije, ¿cuánto tiempo? Y ellos dicen que fue rápido. Ellos dicen que fue muy rápido. Entonces, Hughes atribuye esta hazaña. En su anuncio, la NRC explica que el pequeño reactor modular de NuScale es solo el 7º diseño de reactor aprobado para uso de los Estados Unidos. También es el primer diseño en modular. Entonces, bueno, aquí voy a citar textualmente lo que dicen, o sea, especialmente mientras la comunidad mundial sufre crisis como la volatilidad de los precios de la energía, que eso es lo que ha generado esta recesión económica a nivel mundial, y los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el clima, la necesidad de soluciones energéticas libres de carbono, como los pequeños reactores modulares de NuScale, nunca ha sido tan grande, o sea, más que nunca se requiere. Dice Hughes, si bien los futuros del gas europeo, esto era precios. Si bien los precios del gas europeo se han disparado a nuevos récords, los precios del combustible nuclear son y han sido mucho más estables en comparación con los precios del gas natural. Entonces, esto también puede llevar a una estabilización económica. El logro de los objetivos climáticos simplemente no se puede lograr sin la energía nuclear como parte de la ecuación. O sea, de hecho, aquí yo lo estoy acortando, pero ellos mencionaban que en el futuro hasta los carros, vean, todo se está haciendo más pequeño y más seguro para que en el futuro se puedan utilizar más. NuScale ciertamente no está solo en el mercado de ideas cuando se trata de reactores nucleares modulares pequeños, pero ha tenido una ventaja especial todo el tiempo. Su diseño es revolucionario en algunos aspectos, pero también sigue usando los conceptos básicos de la energía nuclear refrigerada por agua. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio y ahora sí, vamos a las conclusiones. Dara, ¿qué te gustaría concluir del día de hoy? Muy interesante el tema. Sí, de verdad es apasionante la ingeniería, muchachos. Nosotros a menudo nos referimos como que, ay, no sé si decir ingeniera, científica. Bueno, ingeniera sí somos y sí tenemos título. El corazón y el alma ingeniería la tenemos. Si se han fijado, yo casi siempre cierro mis conclusiones, incluyen la frase ciencia y progreso. ¿Por qué? Porque me gusta pensar en la ciencia como esa generadora de ideas o de principios, pero la parte del progreso es donde yo siento que entra la ingeniería. O sea, tomar esa ciencia y concretarla y aplicarla es lo que genera el progreso. Nada más, la verdad, sí me decepciona mucho que ese progreso en nuestra humanidad, en nuestro planeta Tierra, en nuestra generación, pues sea tan diferente, o sea, haya tantos extremos que todavía están viviendo con tecnologías de hace 100 años, por decir, por ejemplo, países como Cuba, que he tenido la oportunidad de estar allá en 2 ocasiones, mi esposo es cubano, y donde yo digo, o sea, cómo falta la ingeniería, ese
aunque no sean países de primer mundo, perdón, aunque sean países de tercer mundo, es usar el recurso natural, o sea, ya ni siquiera el recurso financiero, porque la mayoría de los países todos tienen unos que sí más desierto, pero pues bueno, mire, aquí le hacemos cosas con la arena. Unos tienen más agua, bueno, mire, aquí le hacemos a la energía hidráulica. Otros tienen más sol, bueno, mire, aquí a lo solar. O sea, todos los países tienen sus recursos, tienen su manera de usar esa naturaleza en pro de la humanidad. Entonces, lo único que a mí me causa un poco de decepción es que haya esos extremos, o sea, que no estemos progresando equitativamente como humanidad y ver ese rezago de los países de tercer mundo sobre todo. Me causó mucho conflicto cuando estaba estudiando la historia de la ingeniería o tratando de hacerles la reseña que les di. Decir que los indicios más sobresalientes que se tienen en la época prehistoria de la ingeniería fueron en África. Y mirar ahora África y ver que muchas de sus ciudades o de los países de ese continente son de tercer mundo, que también pues tenemos el lado latinoamericano como Cuba y pues México tampoco somos de primer mundo. Pero sí, por ejemplo, a mí en Cuba en específico se me hizo el contraste, o sea, es como regresarte, si quieren viajar al pasado, vayan a Cuba, o sea, es como regresarte 150 años. Los carros, inclusive a los carros les dicen máquinas, o sea, es una máquina. Wow. O sea, ver así, no sé, el Ford original o el carro así, cosas que uno ve en las series, así, que por cierto, también como conclusión, vayan a ver Peaky Blinders y vayan a ver La Casa de Papel, está muy chido en cuanto a cosas así ingenieriles, como de la historia, así de cuando fueron los primeros carros, y luego ya La Casa de Papel, de cómo puedes usar lo que les decía de ese artículo que leí, que una de las etapas de ese artículo mencionaba que la ingeniería no siempre fue inspirada en una necesidad social, urbana, o sea, a veces fue inspirada en cosas mágicas o místicas, como el primer ingeniero reconocido, Imhotep, que hizo la tumba de Saqqara. Bueno, en su tiempo algo lo inspiró para hacer eso, ¿no? Así. Ahora nosotros tenemos necesidades sociales sobre todo. Entonces, a pesar de que la ingeniería tiene muchas vertientes, te puedes inspirar en lo que sea. Tenemos el caso del reconocido y afamado Elon Musk, o sea, con cosas súper innovadoras Que es y de futuristas. Sudáfrica. Ajá. Entonces, antes teníamos una visión así, por ejemplo, cuando Imhotep estaba haciendo su tumba de Saqqara, él a lo mejor no la veía como algo tecnológico. ¿Se imaginan si Imhotep viniera a nuestros tiempos y viera que ya estamos conquistando el espacio ahí poco a poco, que ya han ido cohetes a la luna? Bueno, a lo que voy es a que sí está esa parte mágica que a todos nos emociona, nos inspira, que si los viajes interestelares, que si los imperios galácticos, y son muy nobles, inspiradores, pero también hay que tratar de que toda la humanidad se beneficie de estas maravillas de la ingeniería, que es muy bonito trabajar en eso, pero pues siempre lo he dicho y lo diré, como que si no hay progreso en toda la humanidad, pues no podemos atribuirnos de que así ya superamos esta cosa, que esto sea parejo, muchachos, la influencia de la ingeniería y pues que progresemos todos juntos y como siempre cierro, es todo, ciencia y progreso, gente. Muy bien, Dara. Muy buenas conclusiones y sí nos hacen reflexionar bastante. Mari, ¿cuáles son tus conclusiones de este episodio? Ay, también hay mucho, pero bueno, yo creo que lo que puedo concluir es que me gusta esa ambición, ¿no? Porque al final del día también o la ingeniería ha llegado como ambición, más allá, sí, cubre necesidades, pero también hay una ambición del ser humano a alcanzar cosas. Y alcanzamos una cosa y sigue un nuevo reto, ¿no? Y pensaba ayer que estaba viendo, ¿no? El tema y pensaba en la ingeniería. Y yo dije, wow, ¿no? Hablando yo otra vez de los supersónicos, yo dije, creo que ya necesitamos unos nuevos supersónicos porque ya los supersónicos ya no son los supersónicos. Sí. Ya no son super, ya nomás los Nomás sónicos. nos falta que los carros vuelen para estar así como ellos. Sí, o sea, ya. Ya deberían de ser los cyborgs. Ándale. Sónicos, ya ves que Sí, sale de los sí, cyborgs. como irnos adelantando eso. Yo dije, wow, o sea, si ya llegamos a esa magia de la videollamada, ¿no? Que ya lo he mencionado, pero me gusta mucho recordar esa parte. Y el trabajo desde casa. Ajá, y dije yo, ¿y qué seguirá? O sea, porque es ahí, alcancé, ¿no? Al ser humano le encanta eso en metas personales y como humanidad, ¿no? Es como, ya alcanzamos esto y no paramos, es al que sigue. Dije, ¿qué seguiría? No, si yo hiciera una caricatura de los supersónicos,
hoy, ¿qué seguiría? Si la videollamada fue lo del pasado y es mi presente, dije yo, ay, sería como hacer hologramas donde yo hablo y podríamos estar las tres en una mesa con nuestro holograma, tomando café y haciendo nuestro podcast en hologramo llamada. Sí, sí. Y no dudo que lo alcancemos, porque imagínate platicarle a alguien del pasado lo que logramos. Y creo que la ambición y la inteligencia del ser humano, quizá en cuanto a lo emocional, no, a cuanto a cómo manejar las finanzas o la economía, pues tampoco, pero en cuanto a lo que ha logrado, creo que nosotros mismos nos sorprenderíamos de lo que hemos logrado si hablamos como ser humano. Sí. Entonces esa parte dije yo, a ver, ahorita me puedo pensar lo más absurdo y quizá va a ser el futuro. ¿Sí me explico? O sea, lo más loco que Sí. a lo mejor digo, ay, no, ¿cómo van a hacer esa cosa de los hologramas? Bueno, yo creo que nadie pensó en esto que tenemos hoy. Entonces Sí. esa parte me gusta pensarla y pues vamos a seguir. Y muchísimas gracias a cada persona que ha colaborado, cada ingeniero que ha metido presión, estrés, malas dormidas y demás para llegar a esto. Y creo que el empuje, Ecuaciones. todas las broncas en las que se ha metido cada ingeniero, desde el que guarda la materia prima hasta el que se encarga de que las cosas lleguen, todos tienen ahí su momento, su importancia. Entonces eso básicamente es mi conclusión. Gracias a todos los que gracias a todos, ¿no? Pero a los ingenieros Gracias, en colegas. este Gracias. episodio por su trabajo y sus aportaciones. Sí, claro. Sí, todas las disciplinas son valiosas e importantes, como comentas, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos viendo a los ingenieros, somos ingenieras y pues estamos viendo pues muchos aportes bastante interesantes. Sí. Y bueno, para mis conclusiones, pues yo creo que me quedo sin palabras. Dieron muy buenas conclusiones, estoy muy inspirada. Pues, ¿qué diré yo? Yo les comentaré nada más, voy a retomarlo del COVID, o sea, y muy ligado a lo que comentó Dara. O sea, el COVID fue una situación mundial, global, que nos atañó a todos y que de las cosas positivas que dejó, que fueron muchas negativas, pero vamos a hablar de las positivas, fue el trabajo colaborativo mundial. O sea, a mí me tocaba meterme ahí luego a buscar las revistas y se veían estudios de China, de Rusia, de Estados Unidos, de todos lados. No será tan celoso con la información porque lo que estábamos buscando era generar una vacuna rápido y quien la generara. Ya después ya empezaron la competencia por las patentes. Pero ese tipo de cuestiones, yo creo que para enfrentar los desafíos futuros como el cambio climático y lo de las cuestiones de energía y seguridad, las pandemias, sí es cierto, como comenta Dara, o sea, es necesario romper estas fronteras y unificarnos y ya no ser el país tal, sino ser el planeta Tierra. Lo positivo de si descubriéramos vida extraterrestre sería eso. Yo creo que ya se romperían las fronteras y ya seríamos la vida humana o el planeta Tierra o ya. Sí. Y porque esas... La existencia. Así es, o sea, en cualquiera de sus formas. Como nos llamáramos como civilización, ya seríamos la unidad y no ahorita como nos vemos fragmentados, pues fragmentados no podemos llegar muy lejos. Ahorita estamos viendo que es muy necesario, como comentaron, ese trabajo en comunidad, ya rompiendo fronteras. No sé cuándo será, pero esperemos que algún día lleguemos a esa situación, precisamente como dijo Mari, para expandir nuestros horizontes y llegar a esas videollamadas holográficas o esas teletransportaciones que tanto soñamos. Y bueno, amigos, estamos muy emocionadas además, porque como les dijimos en otros episodios, tenemos muchas nuevas ideas para ustedes. Queremos hacer el programa más dinámico y divertido, por lo que hemos creado una nueva sección que saldrá el segundo martes de cada mes y que se va a tratar precisamente, aunado a este tema, de la ciencia detrás de la tecnología, es decir, de cómo funcionan las cosas. Aún no tenemos bien definido el nombre de esta sección, así que si quieren pueden hacer sus sugerencias en los comentarios, las vamos a leer, estamos ansiosas de leerlas y tomarlas en cuenta. Si son amantes de la investigación, de cómo funcionan las cosas, o si tienen por ahí un niño preguntón que, ¿y por qué? ¿O cómo? Entonces, no se pueden perder esta sección porque les aseguro que detrás de todo lo que utilizamos día a día hay, como dijo Dara, una pizca de magia, mucho trabajo, sudor y, como dijo Mari, bastante ingenio. Aquí está mi niña preguntona debajo de la mesa, precisamente. Muy bien. Con la mano levantada. Yo quiero saber cómo o por qué.
Entonces, bueno, pues ya llegamos al final de este episodio, queridas divagadoras. Entonces, les queremos mandar muchos saludos a todos los divagadores que nos han estado comentando en todos los videos. Espero que ya Sí, se hayan muchas suscrito al gracias. canal, amigos. No nomás nos vean y se vayan. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Sí. Nos alegra, nos fascina saber de ustedes. Y con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, esto habla muy claramente del potencial que tienes de formar parte del Club de Divagadores. Te dejamos todas nuestras redes sociales para que nos comentes lo que te gustó, las recomendaciones, si te dedicas a algo relacionado con la ciencia, tus anécdotas para el divagatario y sobre qué temas te gustaría que habláramos. Entonces, divagadoras, muchas gracias por todo lo que compartieron el día de hoy. Y no me puedo ir. A ti también, Cele. Gracias. Y no me puedo ir sin recordarles que la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Hasta pronto.